Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí saludarles el día de hoy, 4 de abril del 2021, que es un día de gozo y celebración espiritual para todo cristiano, ya que estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que demos un breve viaje de lo que hemos estado meditando a partir de esta semana, lo que para Jesús fue la semana más importante de su ministerio. Pues hemos visto cómo hizo una entrada triunfal en Jerusalén cuando la gente clamaba a gran voz: bendito el que viene en el nombre del Señor, que aun si ellos no lo hubiesen hecho, las piedras hubieran clamado, dice la Escritura en Lucas 19:40. Después viene el recordatorio de ese sacrificio que se tenía que llevar a cabo al pie de la letra, como se hacía desde hace cientos años atrás, cuando el Señor libertó a su pueblo de manos de los egipcios. Ese pan duro, esas especias amargas que les anunciaban el dolor que experimentaría el Cordero de Dios en Éxodo 12. Después, el dolor humano que sintió el Señor al saber todo lo que acontecería, pero siempre obedeciendo a su Padre y por amor a aquellos que estaban cegados por la corrupción total del hombre, llenos de envidia, de ira, de incredulidad, de injusticia, llenos de pecado. Por ellos, por nosotros, iría él a la muerte más cruel y desoladora, humillante y dolorosa. ¿Y para qué? ¿Para qué, hermanos, amigos que nos escuchan? Para rescatarnos de ese pecado en el que estábamos sumergidos, en ese hoyo oscuro del que nunca íbamos a poder salir por nosotros mismos, y que sin duda nos llevaría a una muerte eterna. Pero Él lo cargó todo, y dice Isaías 53:5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, dice el versículo 7. Y todo esto hubiese sido en vano, porque cualquier profeta lo hubiera hecho. Hubiera muerto y nada habría cambiado. Sin embargo, el que murió no fue un profeta, no fue un simple maestro o un sacerdote, sino fue el Hijo de Dios, el Dios mismo, el único que tiene el poder para derrotar a la muerte, el único que puede dar vida cuando ésta ya se ha perdido. Por eso el tema lo he titulado Llevad las nuevas, Cristo resucitó. Nuestra lectura base se encuentra en Lucas 24, del 1 al 12. Y vemos en el primer punto, hermanos, que las mujeres son las mensajeras de las buenas nuevas. En el versículo 1 nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, que se menciona en los 4 evangelios, nos habla que sucedió el primer día de la semana. ¿Y qué día es este? Nos dice en Mateo 28:1, Marcos 16:2 y Juan 20:1, el primer día de la semana. Es el día siguiente al sábado, que es el domingo. Sigue diciendo el versículo 1, vinieron al sepulcro. ¿Quiénes iban al sepulcro? En el versículo 10 nos dice que eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas. Sin duda mujeres fieles, mujeres que habían seguido el ministerio de Jesús. Estas mujeres llevaban las especias aromáticas que habían preparado para la unción del cuerpo del Señor, pues era una costumbre judía el limpiar primero el cuerpo, untarle estas especias para después colocarle las vestiduras con que debía de ser sepultado. Pero ¿se imaginan, hermanos? Esto no lo habían podido hacer, porque recordemos que ya no se les era permitido, porque cuando bajaron el cuerpo de Jesús, comenzaba ya la Pascua, en donde tenían prohibido hacer cualquier trabajo ya. Iban decididas a encontrar ese cuerpo, el cuerpo de su maestro, en un estado inicial de descomposición, con un olor tal vez ya nauseabundo, pero su amor y su lealtad hacía que este deseo fuera más grande, que fueran a ver el cuerpo de su maestro para ir a limpiarlo. Sigue diciendo la palabra,
y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Y quién la movería? Se necesitaba a más de uno para poder moverla, pues era una piedra pesada. Recordemos que era un disco grande que necesitaba de mucha fuerza para poder rodarlo. En el versículo 3 nos dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. En el 4 nos habla de que al ver que no estaba, ellas se espantaron y lo buscaban, pero he aquí 2 varones con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Tuvieron temor y las mujeres bajaron el rostro. Sabían que era algo divino porque resplandecía. Estos varones les decían, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fue para ellas un suave regaño, pues se les había dicho por boca de Jesús que él ya no estaría allí. No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que él dijo en Galilea. Dijo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombre, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesús ya lo había anunciado varias veces. En el versículo 8 nos dice, entonces ellas acordaron de sus palabras. Sin duda eran mujeres que tenían conocimiento de las Escrituras, sabían de las profecías, y aunque Jesús revelaba todo esto directamente a sus discípulos, las mujeres sin duda también estaban al pendiente de lo que Jesús hacía y comentaba. No sabemos si directa o indirectamente, pero ellas conocían todo esto. Pero lo recordaron, sabían que lo habían escuchado. En el versículo 9 nos dice, y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas. ¿Fueron ellas las primeras evangelizadoras? Pues sí. Recordemos que evangelio significa buena nueva. Y sin duda ellas llevaron las buenas nuevas a sus hermanos que también dudaban. En el versículo 11 nos dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Sus discípulos, los que habían estado cerca de él, habían comido, habían bebido y dormido junto a él por tantos meses, no habían creído lo que él había dicho. ¿Y cuántas veces hemos sido parte de esos apóstoles incrédulos que aún estando con Jesús, aún no le hemos creído y no confiamos en lo que hemos escuchado de su boca a través de su palabra? ¿Cuántas veces no hemos confiado en el poder de Dios y nos aferramos a nuestras propias fuerzas? Y muchos de nosotros podemos decir, pues yo sí confío en Dios, ¿pero tu vida demuestra eso o demuestra lo contrario? Porque aquel que le cree también vive conforme Él nos enseñó cada día de su vida, porque está agradecido por esa crucifixión y dolor padecido, porque es consciente de que por pura gracia ha sido salvo y siente la necesidad de agradecer con su vida a Dios. Pero nosotros, hermanos, somos humanos imperfectos e incrédulos. Somos como ese Pedro que compartió el pan con Jesús, pero que necesitó ver con sus ojos el sepulcro vacío y los lienzos solos para poder creer y recordar lo que se le había dicho, maravillándose después de lo que había acontecido. Y así es Dios en nuestras vidas, hermanos. Hace alrededor de más de 2000 años de que esto sucedió, y Dios no se cansa de probarnos una y otra vez que Él está con nosotros, cumpliendo su promesa de acompañarnos hasta el fin del mundo. Y en este año que pasó, el Señor sin duda ha probado nuestra fe y está sirviendo a su pueblo. Como aquel entonces, muchos al verlo muerto retrocedieron y dieron todo por perdido. Otros al saber las nuevas, aún sin ver, creyeron, y aún siendo perseguidos, fueron fieles. Él separó a los que eran suyos de los que no lo merecían. Hemos pasado por esta prueba y sin duda no han terminado, pero la resurrección de Cristo es la prueba más grande de que hay esperanza, de que hay vida después de esta vida, de que en Él hemos vencido a la muerte, porque Él la venció primero. Porque si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y nuestra predicación, dice en 1 Corintios 15:14. Si creéis que Él resucitó,
también nosotros resucitaremos, y esa es la esperanza, y en esa verdad nos sostenemos. Cree, hermano, que Cristo ha resucitado. Cree. Ve y dilo a los otros. Dad las buenas nuevas. Cristo ha resucitado. Amén.